Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Latinoamérica y el Caribe conmemoran 52 años del golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, un golpe en 1973, y en Chile, posterior, una dictadura de Augusto Pinochet, que sirvió como un laboratorio de políticas neoliberales apoyadas por Estados Unidos, destruyendo conquistas sociales alcanzadas en ese país. Hoy vamos a analizar el legado de Allende, de esa unidad popular y de la lucha antiimperialista en el actual contexto regional. La reciente militarización en el Caribe, las amenazas directas a países soberanos y el apoyo a regímenes de ultraderecha es para muchos un signo de advertencia, de recordatorio incluso de que la lucha de Allende es una constante en el continente. Vamos a analizarlo, pero antes debo recordarle a la audiencia en nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Ya algunos de ustedes han participado respondiendo la pregunta, sin embargo ahí tiene el código QR y las opciones, si no lo ha hecho, para que lo pueda hacer. Tras 52 años del golpe contra Salvador Allende en Chile, ¿por qué su legado sigue siendo relevante para la región? Allí las opciones: símbolo de resistencia y unidad antiimperialista, expuso al neoliberalismo como arma de dominación, o por su lucha hacia la justicia social. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en el estudio Esteban Silva, sociólogo, analista internacional, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile. Esteban, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Bienvenido a Telesur, 52 años después del golpe de Estado de Salvador Allende o contra Salvador Allende en Chile, la pertinencia del legado y su figura al día de hoy. Bueno, en primer lugar, creo que a 52 años de un golpe militar, cívico-militar de carácter fascista, que le costó la vida al presidente Salvador Allende, quien murió con las armas en la mano, defendiendo el proceso democrático de transformación de la vía chilena al socialismo. Un proceso que significó tres cuestiones fundamentales para Chile. El presidente Salvador Allende hablaba de que el camino a la vía chilena al socialismo, en democracia, en libertad, pero al mismo tiempo de transformación que empoderaba al pueblo como el sujeto y el actor fundamental de la transformación de la sociedad chilena en el contexto mundial de la época, tanto en América Latina como en el mundo, significaba la conquista de la segunda independencia de Chile, es decir, la independencia económica, la independencia que permitiera, ¿no?, la conquista de los recursos naturales estratégicos y los bienes comunes para el conjunto de las y los trabajadores chilenos, del pueblo chileno, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la distribución, para romper las lógicas de dependencia respecto del capitalismo central y enfrentar de esa manera también a las corporaciones transnacionales e imperialistas. Y esto tiene una enorme vigencia hoy día, porque la lucha por la soberanía, por la autodeterminación de los pueblos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista medioambiental hoy día, ¿no?, en nuestra actualidad sigue teniendo una vigencia fundamental, sobre todo hoy día en el marco, ¿no?, de una crisis global del capitalismo y del imperialismo, ¿no?, la emergencia y la puja por un mundo multipolar, por nuevas relaciones de intercambio, no solo en el comercio, en la producción, por enfrentar temas tan de fondo como, ¿no?, la crisis del clima, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la experiencia de la unidad popular, de una democracia participativa, y sobre esa base la construcción y la disputa frente a un orden e incluso a un tipo de concepción democrática restringida o burguesa, ¿no?, o subordinada desde el punto de vista del modelo económico del capitalismo como un romper ataduras de un capitalismo dependiente del sur. En aquel entonces
los países del tercer mundo, que hoy día le llamamos del sur global, tiene una enorme significación, primero. Y la segunda cuestión que me parece relevante es que la construcción de una alternativa, de un modelo de sociedad permanente en democratización, en una perspectiva socialista, en una perspectiva al mismo tiempo, ¿no?, de recuperación de soberanía económica, ¿no?, requiere también de una fuerza y de una capacidad que va más allá de un país y de un pueblo. Y evidentemente la Unidad Popular, el gobierno del presidente Allende, desde el primer momento sufrió la agresión contra la economía, contra la institucionalidad por parte del imperialismo norteamericano, y no solamente por parte de los sectores de la derecha y de los sectores de la economía concentrada chilena, que se sintieron afectados por las grandes transformaciones que en cortos años, en 1000 días, en 3 años, provocó y generó el gobierno del presidente Salvador Allende bajo su liderazgo, y las fuerzas populares de la Unidad Popular, tanto los partidos como las organizaciones de trabajadores, campesinas y de los movimientos de los pobres del campo y de la ciudad, que formaron parte de esos días tan luminosos de la más profunda democratización institucional, político-económica que conozca la historia republicana de Chile. Y justamente a propósito de esto, vamos a hacer historia por qué Allende era el objetivo precisamente de Estados Unidos. Vamos a ver algunas de sus políticas. Durante su gestión decretó la prohibición de la posesión de tierras superior a 80 hectáreas por personas, con lo que le otorgó terrenos a más de 200.000 campesinos. En materia económica, el Producto Interno Bruto llegó a 8,6%, por lo tanto, la inflación pasó de 34,9% a 22,1% en 1970, y los obreros tuvieron una mayor participación en las empresas. También promovió un programa de alimentación que alcanzó una cobertura del 80% en los centros educativos e impulsaba la igualdad social en todos los ámbitos. En el área de salud se comprometió por mejorar los servicios a la población, garantizó un centro de atención por cada 40.000 habitantes para que todos pudiesen gozar de este servicio. Bueno, un esbozo, ¿no?, de lo que han sido estas políticas, Esteban, de Allende. Y la pertinencia, como decíamos, a partir de este golpe de 1973, apoyado por el imperialismo estadounidense, que no solo truncó un proyecto socialista en Chile, sino que también inauguró una de las dictaduras más crueles del continente. El legado también en ese sentido, no solamente el recorderis de Allende y su política socialista, sino de lo que vino después, una amarga dictadura que digamos, en algún momento sirvió para una mayor conciencia de luchas en el continente. ¿Cómo ves esa pertinencia también luego de la dictadura de Augusto Pinochet? Sí, justamente, solo si me permite, sí, agregar una cuestión central respecto de no solo los logros, lo sí, que desató la inmensa energía social, cultural y popular que desataron las transformaciones lideradas por el presidente Allende sí, y el pueblo chileno. El área de propiedad social, la transición, por tanto, ¿no?, hacia un área de propiedad social de propiedad pública, es decir, estatal, mixta, el fortalecimiento de las políticas campesinas, cooperativas de producción, y al mismo tiempo de la propiedad social, una reforma agraria extraordinariamente importante, ¿no?, que incluso fue la base después de la modernización del agro, aún puesto después en la lógica de las políticas de ajuste estructural, de liberalización, de desregulación, de privatización que impuso a sangre y fuego, ¿no?, la dictadura militar, y por tanto que impuso un modelo sobre la sangre de las víctimas, ¿no?, de la persecución, de la tortura, de las detenciones y desapariciones, de las ejecuciones extrajudiciales, de la persecución, de la prohibición, ¿no?, en definitiva, la proscripción de los países, de las fuerzas de izquierda y de los sindicatos, etcétera, para poder imponer, ¿no?, una política de ajuste estructural, de liberalización neoliberal, ¿no?, que evidentemente tuvo como gran costo
en definitiva, al pueblo chileno y al pueblo trabajador chileno. Entonces, evidentemente, aquí hubo una contrarrevolución, ¿no?, de estas medidas que además tuvieron, insisto, en el gobierno popular, bajo el liderazgo del presidente Allende, pero tuvieron en el pueblo chileno como protagonista y no como objeto o beneficiario de las políticas, sino que en la disputa por el carácter del Estado y de la economía y de la cultura, en definitiva, Sí. ¿no? En definitiva, permitieron esto. Por lo mismo hubo una regresión no solo autoritaria, una contrarrevolución, evidentemente. El gobierno popular y el gobierno socialista de Salvador Allende, creo que hay tres cuestiones centrales. En lo político también, que podríamos decir que proyectaba. El gobierno de Salvador Allende ingresó a Chile en el movimiento de los no alineados, ¿no? Sí. Y por tanto fue un gobierno que se inscribió desde el punto de vista del pueblo chileno en una política antiimperialista, anticolonialista y neocolonialista, por la recuperación de los recursos naturales estratégicos a mano de los pueblos, ¿no? El caso de Chile, la nacionalización en 1971 del cobre chileno y la gran minería. Para otros pueblos, por ejemplo, fue muy importante la nacionalización de sus recursos energéticos, petroleros, etcétera, que son lo que busca el capitalismo y las expresiones imperialistas, no solo el imperialismo norteamericano, estoy hablando también de sus aliados subordinados europeos, que por ejemplo han saqueado desde el punto de vista de los recursos naturales estratégicos de otros continentes hermanos del sur, como el África, ¿no? Sí. En el caso nuestro es la lógica de la doctrina Monroe, ¿no? No solo en la lógica militar de control de nuestros territorios, sino que en particular respecto de los temas de nuestros recursos naturales estratégicos hasta la actualidad. Entonces, en definitiva, el gobierno popular, Salvador Allende, generó una irrupción del pueblo, la idea y la perspectiva de que era posible construir una vía chilena al socialismo en democracia, en libertad, pero en definitiva de manera pacífica, y se encontró con una lógica reaccionaria de organización de la violencia a través de algo que en Venezuela se conoce desde hace muchos años, desde el comienzo del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías hasta hoy día. En la Unidad Popular sufrió atentados, boicot, mercado negro, acaparamiento, inflación, es decir, el boicot para impedir justamente este proceso de soberanía económica y de liberalización, de liberación del pueblo chileno en la perspectiva socialista hace 52 años, en un mundo que era distinto desde el punto de vista económico, productivo, comercial, etcétera, pero que fue precursor justamente de, probablemente después del socialismo del siglo XXI, que relanza a partir de la propia experiencia de la revolución bolivariana, ¿no? Y de las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeños, el presidente Hugo Chávez Frías. Ya vamos a hablar justamente de Venezuela y este legado de Salvador Allende luego de 52 años del golpe de Estado. Vamos a ir a una pausa, Esteban, si me permites. Vamos a despedir la primera parte del programa recordando a la audiencia que tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión, como siempre, analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Septiembre de 1973 estaba yo chamito, tenía apenas 10 años y recuerdo las noticias, ha sido asesinado el presidente Salvador Allende. Yo lo recuerdo y le preguntaba a mi papá, ¿qué está pasando en Chile? ¿Quién es ese señor Salvador Allende? Y mi papá me explicaba, no, que en Chile quieren dar un golpe de Estado, que hay un proceso popular de izquierda, progresista, es un buen líder, pero lo demonizaban para justificar lo peor. Ya habían hecho el trabajo de amedrentar a la clase obrera, ya habían hecho el trabajo de perseguir y después hicieron el trabajo de capturar y llenar los estadios con miles y miles de líderes sociales, políticos. Son los crímenes del colonialismo, del fascismo, del pinochetismo. Venezuela tiene inmunidad frente al fascismo. Si en algún lugar de nuestra América hay un proceso revolucionario ejemplar que encarna los sueños de Salvador Allende, ese lugar es la República Bolivariana de Venezuela. Es la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI.
Allende vive, Allende vive. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur a través de Telesur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió un mensaje para recordar el golpe de Estado contra el presidente mártir, el valiente Salvador Allende. A través de su cuenta en Telegram, el mandatario venezolano recordó el bombardeo criminal contra el Palacio de la Moneda, que se convirtió, según sus palabras, en la imagen de horror que cercenó la libertad de una patria. Aún así, la figura de este insigne luchador hoy es un faro de dignidad para América Latina y el Caribe. El presidente Maduro conmemoró el recuerdo de Allende, asegurando que su camino socialista se vio arrebatado por la traición fascista, algo que se intenta hacer con Venezuela, pero mantiene que el espíritu de lucha continuará siendo el motor de la dignidad de los pueblos. El mandatario nacional culminó su publicación con el siguiente mensaje: Allende vive en la Revolución Bolivariana. Su historia, su mensaje y su resistencia son valores que nutren nuestra lucha contra el imperialismo. Que el pueblo chileno se sienta orgulloso. Honor y gloria para Salvador Allende, dice Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de Venezuela. Seguimos hablando, seguimos analizando el tema. Esteban Silva, sociólogo, analista internacional, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista. Hablar de Venezuela, recordando a Salvador Allende, un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela incluso le ha dedicado ese evento a Salvador Allende, salvando las distancias, Esteban. Obviamente, hace 52 años era, digamos, un tiempo diferente al de ahora en ciertos aspectos, pero el enemigo es el mismo. Es decir, hay un imperialismo norteamericano el día de hoy atacando Latinoamérica y sobre todo a Venezuela. ¿Cómo ves ese paralelismo y sobre todo la pertinencia del legado de Allende, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo geopolíticamente? Bueno, yo creo que este proceso, el proceso socialista, bolivariano, democrático, popular, tiene enormes similitudes, guardando por supuesto los contextos, sí, tanto históricos como económicos, institucionales que tiene cada uno de nuestros países, pero hay un hilo conductor fundamental. El año 2007, en noviembre, si no me equivoco, mal no recuerdo, tuve la oportunidad de ser el presentador en el velódromo, el Estadio Nacional, donde había sido campo de concentración, sí, que tuvo presos y presas políticas durante años como campo de concentración de la dictadura. En el velódromo del Estadio Nacional al comandante Hugo Chávez Frías, que había ido, y estaba también el actual presidente Nicolás Maduro, ese entonces canciller, junto a otros presidentes, el presidente Daniel Ortega, Evo Morales de Bolivia, y en ese velódromo del Estadio Nacional tuve el honor de presentar al comandante Hugo Chávez. Y, si me permite, lo presenté en la tierra de Salvador Allende, en nombre de las y los allendistas, pero también de las y los chilenos de izquierda y del mundo popular y las organizaciones populares, parafraseando a Pablo Neruda en su poema sobre Simón Bolívar. Y solamente me quiero referir en ese sentido cuando dijimos despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Y Chávez significó para la revolución bolivariana, para Venezuela, una perspectiva que despertó al pueblo venezolano en una perspectiva de soberanía, de protagonismo popular, de transformación democrática, en una perspectiva socialista, el socialismo del siglo XXI, de la misma manera que hace 50 y tantos años Salvador Allende fue precursor, el pueblo chileno, después de una larga lucha, y Allende es un luchador social, un socialista, un revolucionario, de una larga lucha junto al pueblo de Chile, junto a la clase obrera, a los trabajadores, a los pobres del campo y la ciudad, que abrió también esas alamedas
de la liberación del pueblo chileno. Y esto tiene una enorme similitud, evidentemente, porque no solamente tuvieron ambos procesos, y en los contextos que tuvieron. Primero, el ataque y el bloqueo sistemático, brutal por parte del imperialismo norteamericano y de sus aliados subordinados y de las burguesías o de los grupos de poder dominantes en cada uno de nuestros países que no tenían nada de democrático y que se sintieron y que se objetivamente afectados por las transformaciones que empoderaban al pueblo, que generaban una economía social distinta respecto de la propiedad, respecto de la producción, respecto también de la cultura. Y en ese contexto, evidentemente, ¿no? Hay una, quiero hacer otro, si me permites, hay una frase que el presidente Allende en una universidad en México dijo a propósito de los jóvenes, Sí. que era casi una contradicción biológica, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario. Revolucionario, sí. Yo diría que es casi una contradicción política y cultural, ¿no? Ser allendista, ¿no? Y no ser chavista, bolivariano. Porque hay una similitud que es muy profunda. No es solo los liderazgos, sino que el proceso que despertó a un pueblo, ¿no? Que lo hizo tomar un nivel de protagonismo en la transformación, ¿no? En la transformación en todos los planos, con una perspectiva que va más allá, por supuesto, que el proceso de liberación y la revolución en el país, sino que a nivel latinoamericano y continental y mundial. Ahora, Esteban, hablabas de esas similitudes, pero también la similitud en torno a la estrategia imperialista, teniendo en cuenta lo que ocurrió con Salvador Allende. Guerra económica, guerra mediática, medios de comunicación, conspiración política. Y hoy en día, como tú dices, con los jóvenes siendo carne de cañón en muchos países con gobiernos ultraderechistas, pues las redes sociales también han tenido un factor muy importante. También esa similitud, ¿y cómo lo ves? Bueno, yo creo que, a ver, la Unidad Popular resistió solo 3 años. Y digo solo después de una gran transformación, una gran vitalidad, una gran fuerza. Sí. El presidente Allende murió combatiendo, fue asesinado, porque fue bombardeado por aire y por tierra con el objeto de asesinarlo, Claro. ¿no? Desde las primeras horas de la mañana, hace 52 años, en aquel aciago y brutal 11 de septiembre de 1973. Pero todo lo que ha sufrido el pueblo venezolano, los gobiernos bolivarianos, desde el inicio del presidente Hugo Chávez hasta el presidente Nicolás Maduro, ha sido probablemente 1000 veces más todavía, ¿no? De lo que sufrió el gobierno de la Unidad Popular en ese sentido. Todo lo que usted ha dicho, todo, Sí. ¿no? Boicot, estrangulamiento de la economía, Sí. ¿no? Agresión, captura de sus recursos naturales, de sus recursos estratégicos. Vienen Medios por el de petróleo, comunicación. medios de comunicación, mentiras, narrativa, una construcción de la hegemonía, ¿no? Capitalista de los grandes medios de comunicación con una estrategia sistemática, ¿no? Y con una lógica de agresión que va desde el intento de asesinato, en el caso, ¿no? Del presidente Nicolás Maduro, pasando por intentos de boicot de diverso tipo, ¿no? Las guarimbas, etcétera. O sea, lo que quiero decir con esto es que finalmente también el problema de cómo se resolvió en el caso dramático de Chile con una ruptura de la institucionalidad que la hicieron los militares, ¿no? Pero con la cúpula militar, bajo la lógica, ¿no? De los grupos económicos y de la derecha, y con el apoyo y la orquestación del imperialismo norteamericano, que provocó además un divorcio histórico, ¿no? Entre el pueblo y el pueblo en armas, que es el ejército, ¿no? Que fue capturado, ¿no? En favor de la lógica del capitalismo extremo y de la dictadura en contra del gobierno popular y el socialismo, que no es el caso, ¿no? De Venezuela, donde se resolvió incluso el golpe
¿no? Del 2002, ¿no? Que las armas quedaron en el campo del pueblo, cuando el pueblo y las Fuerzas Armadas Patrióticas, ¿no? rescatan sí. al comandante Hugo Chávez. Y este es un tema central, porque eso es lo que permite, desde el punto de vista hoy día, en un contexto global en que estamos. Evidentemente estamos en un momento de crisis, incluso del capitalismo global. Tenemos una guerra en Europa que enfrenta a Rusia en contra de la OTAN, ¿no? En territorio ucraniano estamos viviendo un momento de que se perpetra un genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza por parte de Israel, apoyado por Estados Unidos y también de los países miembros de la OTAN. Y en ese contexto se está produciendo esta nueva escalada, con esta nueva narrativa, ahora la construcción de una nueva narrativa, porque ustedes han tenido desde presidentes títeres como pseudo presidentes títeres como el señor Guaidó, ¿no? O sea, todo, o sea, el relato de una estrategia de intentos de desestabilización que ha sufrido la revolución bolivariana es en tantos años muchísimo más, porque aquí se han empleado todas las técnicas, claro, todas las que se emplearon también en contra del gobierno popular y el presidente Salvador Allende, pero aquí elevados a la hipotenusa, diría yo, ¿no? Además con nuevas tecnologías, con las redes sociales, que en ese momento histórico era muy distinto, no existía ni internet, ni estas redes, etc. Y por lo tanto esta nueva narrativa del imperio, ¿no? Respecto del tema de la lucha contra las drogas como pretexto para venir en contra, no solo para tomar el petróleo, sino para intentar desestabilizar lo que ya han intentado por otras vías, el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, me parece que tiene una enorme similitud. Yo quiero solamente señalar que el hecho que en la plenaria extraordinaria del 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela estuviera dedicado también en este contexto histórico que está viviendo el socialismo bolivariano frente a esta nueva escalada de agresión imperialista a la memoria del presidente mártir Salvador Allende, me parece que tiene una enorme significación en el presente de hoy para toda América Latina y el Caribe. Total. Y los pueblos del sur global, porque lo que pase y la agresión contra Venezuela hoy es una agresión contra toda la soberanía y los pueblos de América Latina y el Caribe y los pueblos del sur global. Y en ese sentido el presidente Nicolás Maduro recibió, quería decirlo, una carta en nombre de toda la delegación chilena que vino a participar y acompañar en este momento histórico tan importante, ¿no? Al pueblo venezolano y al socialismo venezolano, una carta del nieto del presidente Salvador Allende, el doctor Pablo Sepúlveda Allende, claro, agradeciendo esto, ¿no? Y refiriendo la importancia de defender desde el punto de vista de la inspiración allendista en ese contexto actualmente el proceso bolivariano, el socialismo bolivariano. Un buen gesto, por supuesto, en medio de esta efeméride tan importante y sobre todo a pesar que ha sido Venezuela agredida de una forma más continua y señalada precisamente por el imperialismo norteamericano, pues ha tenido también el gesto en la memoria histórica de un grande como Salvador Allende. Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. A ustedes también muchísimas gracias por participar de nuestra encuesta y por participar, por supuesto, cada día de nuestros temas acá en El Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.